15 essential English phrases for beginners. Hey there, English learners! Welcome back to your English Lab. Today we have a special episode for all the beginners out there. Vamos a cubrir 15 frases básicas en inglés que te ayudará a comunicarte de manera efectiva en diversas situaciones. Ya sea que recién estés comenzando tu viaje del idioma inglés o que estés buscando un repaso rápido, entonces este video es para ti. Antes de sumergirnos en el contenido de hoy, tengo una petición especial que hacerte. Este English Lab tiene la misión de alcanzar 4,000 horas de reproducción y tu apoyo puede marcar la diferencia. Ayúdame a alcanzar esta meta viendo este video hasta el final. No te vayas todavía. First up, we have the universal greeting hello. It's the simplest way to start a conversation. Seguro que ya sabes que hello significa hola. Esta palabra se utiliza para iniciar una conversación y se puede utilizar tanto de día como de tarde o de noche. O sea, en cualquier horario está bien utilizarla. Veamos el ejemplo. Primer ejemplo, una videollamada. Lo más natural cuando atendemos una videollamada es saludar y agitar la mano. Por ejemplo, hello, how are you? Hello, how are you? Segundo ejemplo, encontrarte a un amigo. Cuando saludamos a alguien que queremos, lo más normal es decirle, hola, ¿cómo has estado? Y darle un abrazo. Por ejemplo, hello, how have you been? Hello, how have you been? And when it's time to end that conversation politely, you can use goodbye. La manera más sencilla de terminar una conversación es haciendo uso de la palabra goodbye. Por ejemplo, si alguien ha venido a visitarte y es hora de que esa persona se vaya, normalmente despedimos a esa persona en la salida y diciendo algo como thanks for coming, goodbye. Thanks for coming, goodbye. Segundo ejemplo. A veces sucede que vamos caminando por la calle y nos topamos con algún conocido. Tenemos una conversación un poco rápida y para despedirnos casi siempre decimos algo como I gotta go, goodbye. I gotta go, goodbye. Please is essential for making polite requests. Remember, good manners go a long way. O sea que la manera más educada de pedir que nos ayuden es utilizando la palabra please. Imagina que necesitas el apoyo de alguien en algún proyecto. La forma más educada de realizar esta solicitud es diciendo algo como could you help me finish this project, please? Could you help me finish this project, please? A veces tenemos situaciones desafiantes en nuestras vidas y muchos somos los que nos refugiamos en nuestra fe. Es común orar y decir algo como, please, help me overcome this test. Please, help me overcome this test. Quiero tomarme un momento para expresar mi más sincero agradecimiento por su increíble apoyo. O sea, sus suscripciones, me gusta, comentarios y cuando comparten los videos de este English Lab significa mucho para mí. Thank you so much. When someone helps you or does something kind, don't forget to say thank you. Que nunca se te olvide ser agradecido. Primer ejemplo, cierre de contrato. Imaginemos que en la siguiente escena el joven acaba de tomar un préstamo a este banco. La chica respondería algo como thank you for choosing our service. Thank you for choosing our service. Otra manera de agradecer es por escrito. Muchas veces cuando vas a un evento como una boda o un baby shower, días después es común que recibas una tarjeta de agradecimiento por tu presencia, diciendo algo como thank you for attending the party. Thank you for attending the party. And when someone thank you, you can respond with you are welcome. Siempre que alguien te dé las gracias, normalmente se responde con fue un placer o de nada. Esta es la función de you're welcome. Imaginemos que estas dos personas tienen la siguiente conversación. Thanks for taking care of me.
You're welcome. For me, it's a pleasure. Thanks for taking care of me. You're welcome. For me, it's a pleasure. Caso número 2. Job achievement. Escuchemos esta conversación. Thank you for your contribution to this campaign. You're welcome, but it was a team effort. Thank you for your contribution to this campaign. You're welcome, but it was a team effort. Do you need someone's attention or do you want to apologize? Use excuse me. Esta frase se puede utilizar tanto para pedir disculpas como para pedirle a las personas que presten atención, que te presten atención. En el primer ejemplo vamos a ver cómo dos personas chocan sin querer y para pedir disculpa pueden decir algo como Excuse me, I didn't see you. Excuse me, I didn't see you. Segundo ejemplo, ¿tienes algún anuncio importante que dar? Por ejemplo, si estás en una cena familiar, te pones de pie y dices algo como Excuse me, I have an announcement to make. Excuse me, I have an announcement to make. When you make a mistake, it's okay. Just say, I'm sorry to apologize. Es de humanos errar. Por ende, no debe dar vergüenza pedir perdón. En el primer ejemplo, imaginemos que este padre no pudo estar en la graduación de su hijo y se disculpa diciéndole algo como I'm sorry for not being at your graduation ceremony. I'm sorry for not being at your graduation ceremony. Para el segundo ejemplo, imagina que tenías una cita con alguien pero llegaste tarde. Esa persona obviamente se siente mal porque le hiciste perder su tiempo. Algo amable que decir puede ser I'm sorry for being late to the date. I'm sorry for being late to the date. For a positive response, yes is your keyword. Si estás de acuerdo con algo, entonces respondes yes. Por ejemplo, si tu mejor amigo o amiga te invita al concierto de tu cantante favorito, seguro la conversación sería algo como Would you like to come with me to the concert? Yes, of course, I want to go. Would you like to come with me to the concert? Yes, of course, I want to go. Alguien te invita a tomar té o café y tú quieres ir. La conversación sería algo como Would you like to go for coffee? Yes, I'd like to. Would you like to go for coffee? Yes, I'd like to. And when you want to say no, this is the word to use. Ok, si quieres dar una respuesta negativa, entonces dices no. Por ejemplo, si te están ofreciendo otro pedazo de pastel y estás a dieta, dirías algo como No, thanks. I'm okay. No, thanks. I'm okay. Te invitaron a una fiesta, pero debes pedir permiso a tu madre y ella no acepta. Te diría algo como No, you have school tomorrow. No, you have school tomorrow. Si llegaste hasta esta parte del video, eso quiere decir que lo estás encontrando interesante. Si es así, que no se te olvide darle like. To ask about someone's well-being, you say, "How are you?" ¿Te interesa saber cómo se siente alguien emocionalmente o cómo va su día? Entonces debes usar esta frase. Imagina que tienes una consulta con tu terapeuta. ¿Qué crees que te preguntaría de primero? Exacto. How are you today? How are you today? Por otro lado, si vas al médico, muchas veces el personal de salud establece una pequeña conversación para romper el hielo y evitar que te sientas nervioso. Ellos dirían algo como How are you? What brings you here? How are you? What brings you here? If you want to know someone's name, ask, "What's your name?" Para saber el nombre de alguien, pregúntale directamente. Por ejemplo, esta es una entrevista de trabajo y va más o menos así. Thank you for coming. What is your name?
Hi, I'm Lisa. I'm here for the photographer position. Thank you for coming. What is your name? Hi, I'm Lisa. I'm here for the photographer position. Situación 2. Te encuentras con un entrevistador en la calle y te dicen algo como: Hello, may I ask you some questions? Yes. Thank you. First, what is your name? Hello, may I ask you some questions? Yes. Thank you. First, what is your name? If you are confused and need clarification, say I don't understand. Si no entiendes algo o estás confundido, esta es la frase que debes usar. Por ejemplo, este chico tiene problemas con su pareja, pero él dice que no sabe lo que pasa. Escuchemos. I don't understand. Everything was fine. And suddenly she got upset. I don't understand. Everything was fine. And suddenly she got upset. Por otro lado, esta chica está muy desanimada. Escuchemos el porqué. I don't understand this math problem, and tomorrow I have an exam. I don't understand this math problem, and tomorrow I have an exam. ¿Conoces a alguien que también se pueda beneficiar de esta clase? Si es así, comparte este video con ellos. Don't be afraid to ask for help. Say, can you help me? Si necesitas ayuda, siempre di, can you help me? Situación 1. Este chico está un poco confundido en una ciudad que no conoce muy bien y quiere saber dónde está la estación del tren. Él dice: Hi, can you help me? I'd like to know where the train station is. Hi, can you help me? I'd like to know where the train station is. Segundo ejemplo. Si un día no tienes las fuerzas suficientes para hacer algo, está bien pedir ayuda. Escucha el siguiente ejemplo. Hey, can you help me? I feel like I don't have enough air. Hey, can you help me? I feel like I don't have enough air. Expressing affection is important. Say, I love you to someone special. Recuerda expresar cariño a tus seres queridos diciendo I love you. Si una madre quisiera decirle a su hijo que lo ama, seguro diría algo como: I love you. You're the reason for my life. I love you. You're the reason for my life. Pasa casi lo mismo cuando tienes una mascota que es tu aliado y mejor amigo. Exprésale cuánto le quieres diciendo algo más o menos como: I love you. You are a good boy. I love you. You are a good boy. Finally, when nature calls, ask, where is the restroom? Para atender al llamado de la naturaleza y preguntar dónde está el baño, di algo como: where is the restroom? Muchas veces las mujeres, cuando vamos a un restaurante luego de comer, queremos ir al baño a retocar nuestro maquillaje, ya que hacerlo delante de los demás es una falta de educación. Si es tu caso, di algo como: excuse me, where is the restroom? Excuse me, where is the restroom? Por otro lado, si vas a un concierto y te estás por hacer pis, seguro que le preguntas a uno de los agentes: I'm sorry, would you be so kind to indicate where the restroom is? I'm sorry, would you be so kind to indicate where the restroom is? Esas fueron todas las frases básicas de esta lección. Como estas, hay muchísimas más, así que si quieres una parte 2, dime en los comentarios. No te vayas. Tenemos un ejercicio de speaking tú y yo, donde yo seré la persona A y tú serás la persona B. Asegúrate de leer tu parte en voz alta para practicar. ¿Estás listo o lista? ¡Ya! Hello. I'm good, thank you. What's your name? I'm Ladari. Nice to meet you. Of course.
It's right down the hall on the left. You're welcome. Is there anything else you need? All right, have a great day. Ahí lo tienes, 15 frases imprescindibles en inglés que te harán la vida más fácil. Pero espera, no te vayas. Tengo un favor que pedirte. Y es que este laboratorio de inglés tiene una misión de alcanzar 4000 horas de visualización y necesito tu ayuda. Mira más videos porque mientras más videos ves, más aprende y más lejos llegamos. Aquí te dejo algunos videos que puedes hacer clic, los cuales podrían ser de tu interés y que obviamente te ayudarán a mejorar tu inglés. Suscríbete si no lo has hecho y presiona la campana de notificación para nunca perderte una actualización. Nuestros encuentros se llevarán a cabo todos los viernes a las 5:30 p.m. hora estándar del Atlántico. Mark your calendars and set your alarms. Thanks so much for watching till the end. That was all for today. I am Latari and I see you in the next lesson. Happy learning!